Acompañarnos. Tengo aquí una información. La Cámara de Representantes se encuentra analizando algunos proyectos para ofrecer ayuda directa a los estadounidenses para compensar los altos precios del combustible, posiblemente pagos trimestrales de impuestos, o sea, una ayuda económica sobre las ganancias del petróleo. Bueno, esta propuesta pretende gravar a las grandes empresas petroleras como ExxonMobil y Chevron para entregar ese dinero a los estadounidenses como un pago trimestral y reembolso sobre el precio de la gasolina. La gran pregunta que todo el mundo se hace, Antonio de la Cruz, ¿por qué, a pesar de una liberación de millones de barriles de petróleo diarios, el precio de la gasolina continúa en alza? ¿Hay especulación? ¿La crisis de Ucrania? ¿Qué está pasando? Tenemos varios elementos aquí incorporados. El primero fue las iniciativas que tomó el presidente Biden con la agenda del cambio climático. Recordemos que Biden encuentra un precio de la gasolina en $2, si mal no recuerdo, $2.20 cuando se va el presidente Trump. Y en esa agenda donde él plantea que debemos recortar las emisiones de CO2 en, al 50% en 2030, impone toda una serie de medidas en que las compañías petroleras dejan de tener incentivos en desarrollar proyectos futuros para producción petrolera. Y vimos también cómo en el directorio de Exxon se incorporan 3 nuevos directores en la que tienen también una agenda verde, llamémosla así. Entonces, ahí hay primero una restricción y por lo tanto la producción de petróleo que veníamos con unos 13 millones de barriles cuando llega Biden, hoy está en 11.7, 11.8, tenemos 1 millón de barriles que no estamos produciendo, que veníamos subiendo con la administración anterior. Entonces, Permítame, a ver si yo he entendido y los oyentes. La falta de incentivos por parte de este gobierno para fomentar la energía verde por un lado, pero frenar la inversión energética es uno de los factores. Es uno de los factores, correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Y nos agarra ahora en febrero, el 24 de febrero, con la guerra de Ucrania, le mete otro componente. Un análisis, un cálculo rápido que hice, más o menos un 30% está incorporado por la agenda verde, llamémoslo así, del aumento del precio. Entonces, con esto, cuando en la guerra de Ucrania, Putin, que Europa decide eh, aislar, no comprar el crudo a Rusia, porque es la manera como financia, parte de la guerra, como financia la guerra contra Ucrania. Entonces genera que de los 4 millones de barriles día que suple a Europa, van a salir, vamos a llamarlo así, entre comillas, del mercado. Pero ¿quién lo suple? ¿Quién tiene esa capacidad de suplir? Porque esas necesidades en Europa existen, las necesitan. Y allí entonces viene otro proceso que también le agrega al precio del petróleo un incremento adicional, que más o menos hoy está ubicado en un 20%. Entonces, cuando Europa dice, estamos ya casi de acuerdo, la Unión Europea, de ir a unas sanciones contra el crudo ruso, entonces el mercado responde y dice, ok, vamos a tener dificultades en el mercado europeo para poder suministrar ese crudo y por lo tanto el crudo vuelve a subir. Y el crudo tiene un impacto directo en la estructura del costo de la gasolina, es un 54% más o menos. Entonces, si aumenta el precio del petróleo, la gasolina tiene un impacto directo. Entonces, por supuesto, también está la relación de mercado, de demanda y oferta. Entonces vemos que China, cuando China salió, cerró su economía porque para tener cero COVID, entonces vimos cómo ahí afectó. Y el millón de barriles que ofertó, que estamos sacando de las reservas estratégicas de los Estados Unidos para colocar precisamente por ese déficit de los 4 millones que Rusia saldrían del mercado en Europa, es muy poquito, todavía nos faltan 3 millones y ahí no nos están ayudando ni los sauditas ni los Emiratos Árabes, que tienen capacidad también para aumentar la producción, porque habría que colocar adicionalmente en el mercado unos 3,5, unos 4 millones para que Europa pueda tener la demanda satisfecha. Hace un año, un experto también de su categoría decía aquí en este programa, cuando todavía no se avisoraba un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, decía que la OPEP estaba dominada, y creo que usted, por lo que acaba de decir, corrobora esto. La OPEP estaba dominada, por supuesto, Arabia Saudita y Rusia, Putin, y que no había voluntad de aumentar la producción para hacer bajar los costos en una pospandemia que iba a generar, por supuesto, un aumento de demanda en la gasolina, porque también hay que reconocer que durante el año 2020, con una paralización mundial de la economía,
tenían que bajar los precios porque no había demanda. Es cierto que puede haber existido previo a la guerra ya de hecho una, digámoslo así, una conspiración energética entre Arabia Saudita y Rusia, dominantes en la OPEP, para entonces tratar de, por esa vía, mermar la economía estadounidense. Totalmente de acuerdo, Sí, mira, está bien. porque veníamos de una pandemia donde los países también habíamos tenido una caída económica, una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, y entonces era una forma de que al aumentar el precio del petróleo, estas economías que son petroestados, que dependen de los ingresos petroleros, ellos pueden entonces tener dinero para poder financiar los presupuestos. Entonces, en ese sentido, Rusia y Arabia Saudita, que estudian la OPEP, en este caso se llama OPEP más, con un signo más, que incorpora a Rusia, hacen los análisis de mercado cada 6 meses, le corresponde ahora en junio, y lo que fueron evaluando es ir incrementando muy paulatinamente el volumen de producción, apenas de 400,000 barriles, pero hoy eso no es suficiente. Entonces, en ese también componente geopolítico de Rusia y Arabia Saudita, porque recordemos que el que maneja Arabia Saudita hoy es el príncipe Mohammed bin Salman. Y recordemos que está enfrentado a la administración Biden por el asesinato del periodista Khashoggi. Entonces, en ese sentido, él tampoco tiene mucha voluntad en ayudar a esta administración en recuperar esa imagen, porque sabe que es un juego político interno dentro de Estados Unidos por las elecciones de medio término ahora en noviembre, y que un barril de petróleo alto es una gasolina alta y es un costo político que puede tener consecuencia el día de la elección en noviembre del Congreso y del Senado. Estamos conversando con Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trend. ¿Cuál es el futuro inmediato? Como última pregunta, ¿qué avisora usted en los próximos meses? Porque lo que ocurra con el petróleo va a ser determinante en los niveles inflacionarios, que ya están bastante disparados, y sobre todo en la capacidad o no que caigamos, quiera Dios que no, en una recesión. Ok, en lo que resta del año, vamos a ponerle un escenario esto y uno el próximo, en lo que resta del año vamos a tener un mercado volátil, vamos a tener un mercado, a lo que acuerden ahora a finales de este mes, luego si llegan a un acuerdo paulatino de sacar el crudo ruso de Europa, vamos a ver un aumento del precio del barril, por eso el precio del barril de petróleo, y en eso vamos a estar en 115, 120, por lo tanto no vamos a ver una caída del precio de la gasolina. Y sobre todo porque entramos en el verano donde la gente consume más porque se mueve dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces viene la época de mayor consumo de gasolina. Entonces hay una mayor demanda y por lo tanto vamos a tener un precio que va a estar alto. Podemos estarlo viendo, si ahorita rompió récord, está en el promedio nacional en 4.50, podemos estar viendo los 5 a nivel nacional y entonces podríamos estar tocando eso. Y después, con ese precio tan alto y con una inflación que no ha podido controlar la administración Biden, para el próximo año podemos estar viendo, como lo señalaste, una recesión. Entonces, una recesión, ¿qué pasa? Hay menos demanda. Entonces, ahí podríamos ver ahora una caída del precio del barril, regresar el precio del barril a los 80, 90, y entonces podemos ver un retroceso en el precio de la gasolina. Entonces, tenemos un escenario corto de un precio manteniéndose, subiendo, y el próximo año, si el escenario es de recesión, podríamos estar viendo un precio volviendo otra vez por debajo de la banda de los $4 el galón. ¿Podríamos regresar a los $2 y pico el galón? No, es en este momento no es factible, no. Pero cuando Eso usted va me a dice tomar este momento, ni siquiera para el año entrante, ni siquiera antes del 2024. lo que pasa es que una vez superada esta etapa, va a entrar la agenda verde, ¿verdad? Y esa agenda verde va a volver a cortar, aunque hay ahorita un incentivo de desarrollar los proyectos para extraer crudo, porque es necesario por esa demanda de Europa y gas. Va a volver otra vez porque recordemos que la meta es en el 30 y cortar esas emisiones a la mitad. Y ahorita estamos más bien contaminando más porque al no tener el recurso energético, tanto gas como crudo, disponible por Europa, Europa está usando más carbón, que es el mayor contaminante. Entonces las plantas de carbón se reactivaron para poder sustituir esa energía que venía de Rusia. Y en ese sentido estamos elevando los niveles de contaminación, y si la agenda verde vuelve a tomar fuerza, que seguro va a tomar fuerza en esta administración, van a otra vez incentivar las inversiones y por lo tanto vamos a estar en un mercado que va a estar muy restringido.
Agradezco mucho su disertación y, por supuesto, esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Antonio de la Cruz, Muchas gracias, director José, por la de invitación. gracias, director de Interamerican Trend. Muchas gracias por estar con nosotros. Los que están a través de YouTube, les agradezco que den likes, por favor. Tenemos una buena audiencia en YouTube, pero hace falta que ustedes den likes. Vamos a dejar un poquito la vagancia, vamos a comprometernos con este proyecto. Sí, es vagancia intelectual, no cuesta nada dar like. Hay que, nuestro público, al cual estamos muy agradecidos, pero también tenemos que exigirle. Y tenemos que exigirle porque este programa lleva una preparación. Este programa no surge de la noche a la mañana. Cuando terminamos aquí a las 11 de la mañana, ya comenzamos a preparar el programa de mañana. Y en ocasiones como anoche, por ejemplo, que se generó esta situación de Cuba, tuvimos que cancelar todos los invitados, tuvimos que Minchi, un servidor, ponernos a trabajar en buscar invitados. Esto lleva un esfuerzo. Que es nuestro trabajo, es cierto también. Pero nosotros lo menos que les pedimos a ustedes que tienen aquí una voz para los problemas, sobre todo de esta comunidad, es que sean solidarios y que den likes, por favor, porque no cuesta nada darle a la manito, dar likes. No cuesta nada share, compartir el programa para que llegue a más personas y tengamos más éxito. Nosotros no compramos likes, nosotros no compramos eh, miembros del programa como hacen otras plataformas. Nosotros ni siquiera todavía estamos cobrando una contribución mensual que la haremos próximamente de $1 o $2 al mes para que ustedes contribuyan con la plataforma. Eso lo vamos a hacer próximamente, pero lo que sí les pedimos es que ustedes por el momento sean un poco más solidarios y esa misma efusividad que tienen a través de las redes sociales y del chat, ese mismo activismo que ustedes tienen, pues lo manifiesten también a través de los likes y a través de la cuenta de YouTube, independientemente de la audiencia que va en aumento, a través de Éxito 107 FM a las 9 de la mañana y Mundial 990 a las 12 del mediodía. Hablamos claro, hablamos claro, no estamos con rodeos. A la mamá hoy. Al pan pan y al vino vino. Las cosas claras y el chocolate espeso. Ustedes tienen también un nivel de responsabilidad. Ustedes tienen que dar likes, ustedes tienen que dar share, ustedes tienen que vender esta plataforma también y estas audiencias a través de sus contactos. Ustedes son protagonistas de este proyecto. No soy yo solo, ni la señora Minchi, ni el señor Daniel Patiño. Y en el caso de YouTube es una responsabilidad mía, personal. Entonces vamos todos de una manera u otra a apoyar este proyecto a través de las plataformas. No hay un proyecto en este momento que tenga 4 plataformas, 5 plataformas simultáneas al mismo tiempo. Una aplicación de Actualidad Media, una aplicación de YouTube, una aplicación de Facebook y 2 emisoras de radio. No hay un proyecto en este momento que tenga aquí en el sur de la Florida 5